Buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico para hoy jueves 3 de junio de 2021. Soy el padre Jack Lynch de la Iglesia Episcopal San Jorge y yo quiero invitarles a que nos acompañen en ese estudio de la primera carta de San Juan. Hoy vamos a leer el último capítulo de esta carta y vamos a continuar luego nuestro estudio de todas las cartas de San Juan. Pero hoy vamos a leer capítulo 5 del primer capítulo de la primera carta, mejor dicho, de San Juan. Antes de comenzar la lectura, vamos a orar. Ven, Espíritu Santo, tú que inspiraste el mensaje de los profetas y de los apóstoles, tú que te revelaste en las obras maravillosas del Señor Jesús y que has acompañado a la iglesia y la has dirigido hacia la verdad porque tú eres la verdad. Pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Que el mensaje de estas Escrituras fortalezca nuestra fe, que nos permita ser mejores discípulos y mejores testigos del amor de Dios, porque Él, que es amor, nos ha mandado a amar. Eso pedimos en el nombre del mismísimo Jesucristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios. Porque el amor de Dios consiste en cumplir sus mandatos, que no son una carga. Todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. ¿Quién vence al mundo, sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? Él el que vino con agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio humano, más convincente es el testimonio de Dios. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio. Quien no cree a Dios lo deja por mentiroso al no creer el testimonio que Dios ha dejado acerca de su Hijo. El testimonio declara que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Quien acepta al Hijo posee la vida. Quien no acepta al Hijo de Dios no posee la vida. Les escribo esto a ustedes, los que creen en la persona del Hijo de Dios, para que sepan que poseen vida eterna. Vamos a parar ahí en el versículo 13. Este capítulo nos presenta de nuevo el tema de los hijos de Dios, de los que realmente poseen la vida eterna, los que es tener fe y recibir el testimonio de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también al Hijo. Yo creo que ese es uno de los puntos que distinguía claramente la comunidad de San Juan de otras comunidades alrededor de esa. Sabemos, o por lo menos especulamos, que había una variedad de grupos cristianos o pseudo cristianos en ese tiempo. Algunos todavía eran muy judíos, se consideraban más judíos, o todavía se creían judíos, querían cumplir las normas de la ley mosaica a su manera. Querían también tener una clase de cristianismo sin Jesús como plenamente divino o plenamente humano. Algunos creían que Jesús era como un fantasma con apariencia de hombre, y algunos creían que era un hombre súper bueno, pero que no era realmente el Hijo de Dios en la plenitud de ese término. Entonces San Juan dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo es Hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también al Hijo. Y ahí vemos también la demarcación entre lo que era ya el judaísmo recién pasado, en el caso de los seguidores de Jesús en la comunidad de Juan, que a lo mejor todos eran judíos de origen, y
la nueva situación, porque para la comunidad joánica era fundamental creer en Jesús, igual como es para la iglesia en el día de hoy. Sin Jesús no somos cristianos. Sin Jesús, que es plenamente Dios y plenamente humano, no somos cristianos. Podemos ser cualquier cosa, pero cristianos no seremos. Por eso habla tanto el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos lleva a la verdad. Podemos pensar en el Evangelio según San Juan, donde dice que Jesús que enviará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. En esta sección, si leímos bien, dice que el Espíritu es la verdad, da el testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y ese testimonio de que la comunidad cristiana ha recibido es el testimonio del Espíritu, del agua y de la sangre. Y esos tres testigos, podemos decir, concuerdan. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues se ha estudiado, se ha tratado de interpretar de algunas 2 o 3 maneras distintas en la historia de la interpretación bíblica. Lo más probable es que está hablando de la experiencia de los sacramentos, una etapa muy inicial en la práctica de la iglesia. El Espíritu, porque el Espíritu es el Espíritu que convence a los creyentes a confesar, a profesar que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. El agua y el Espíritu permite el bautismo, ¿no? En San Juan 3 menciona el bautismo, el nacimiento por agua y por el Espíritu. Y la sangre. Recordemos también que en la crucifixión, según San Juan, cuando Cristo murió, salió su espíritu, es decir, respiró, dejó de respirar humanamente y perforaron su costado, del cual salió agua y salió sangre. Entonces, o es una referencia directamente a la crucifixión, o es una referencia a los sacramentos, o quizás las dos cosas, ¿no? Porque son los mismos simbolismos en los textos de San Juan, ¿no? La sangre, podemos entender la sangre vertida en la cruz, pero también la sangre que la comunidad recibe en la Eucaristía, al lado del cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. Y estos dan testimonio porque en la experiencia del creyente, en medio de la asamblea de adoración, es decir, en la iglesia, en la congregación, tiene la presencia de ese espíritu que lo motiva, que lo transforma en momentos muy importantes que son los momentos de los sacramentos. Y eso dan el testimonio, si han recibido esos sacramentos, si han sido bautizados, si tienen fe, si reciben la Eucaristía, la plenitud de la iniciación cristiana. Entonces tiene ese testimonio interno de que Jesús es quien dice que es y que Dios es quien dice que es y que todo nos debe de convencer. Y esa sección termina explicando que si no recibimos el testimonio de Dios, lo tratamos como si fuera un mentiroso, ¿no? Pero si aceptamos el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, tenemos vida eterna. Y el apóstol escribe para que su congregación, su audiencia, sus lectores u oyentes entiendan y creen todavía más que han recibido la vida eterna. Vamos a continuar a partir del versículo 14. Nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará. Y si sabemos que nos escucha porque le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay pecados que son mortales. Por ellos no digo que rece. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no acarrean la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, porque el engendrado por Dios lo protege para que el maligno no lo toque. Sabemos que procedemos de Dios, mientras que el mundo entero pertenece al maligno.
Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al que es verdadero. Y nosotros permanecemos en el que es verdadero y con su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Esa segunda sección, y la segunda parte, la última parte del último capítulo de la primera carta de Juan, también tiene otra parte del mensaje que es importante. Es algo enfático de que tenemos que entender ya para concluir la carta. Dice que nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará. Ser hijo de Dios, ser un cristiano o un discípulo de Jesucristo, es tener la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones. Claro, dice aquí si está según su voluntad. Claro, a veces pedimos cosas a Dios que no van de acuerdo a su voluntad y Dios no nos concede lo que pedimos en esas circunstancias. Nos escucha, a lo mejor nos responde con la respuesta que es mejor para nosotros, lo que es más conveniente para nosotros en verdad, no lo que pedimos, no lo que queremos necesariamente. Pero si pedimos lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos la seguridad de que nos escuchará y que nos dará lo que hemos pedido. Luego menciona la oración por los hermanos que pecan. Esos sí son los pasajes un poco curiosos. Cuando dice, si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. No es curioso que dice que hay que orar por los hermanos que pecan. Todos pecamos, todos hemos pecado. Pero eso de distinguir entre pecados que llevan a la muerte y pecados que no llevan a la muerte. Todo pecado, según San Pablo, si recordamos que dice que el pago del pecado es la muerte, entendemos que toda la maldad, todos los pecados nos van encaminando hacia la muerte. Y la muerte física es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres y también de nuestros pecados. Pero dice que hay pecados que no son los pecados que destruyen la fe. No son pecados que matan a la presencia del Espíritu en nuestra vida, que nos separen de Dios totalmente de una sola vez. Hay pecados que a veces llamamos los pecados veniales, esos pecados que son malos hábitos, esos pecados que realmente sabemos que no debemos de hacerlo y sin embargo han formado parte quizás de nuestro carácter, que tenemos que ir luchando contra todas esas cosas. Dice, hay que orar por los hermanos y Dios ayudará a los hermanos, los preservará con la vida. Gracias a Dios. Pero cuando dice que no hay que necesariamente orar por los pecados que son mortales, creo que hay otras partes de la Biblia que nos dirán que sí hay que orar por todo pecador, que hemos de orar para la conversión de toda persona que anda mal, porque Dios no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Ahora dice que otra cosa, dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, porque el engendrado por Dios lo protege para que el maligno no lo toque. Tiene que estar hablando de eso, de los pecados que serían definitivos, los pecados que realmente vienen a destruir nuestra relación con Dios. Eso solo es opinión personal. Pienso que es esa clase de acumulación de pecado que nos mata la fe, que nos mata el deseo de mejorarnos, que nos mata ese ímpetu de buscar a Dios. Cualquier cosa que destruye el deseo de conocer a Dios, el deseo de vivir mejor, sería esa clase de pecado mortal. Pero nos quiere también animar el apóstol que dice que sabemos que procedemos de Dios, aunque el mundo entero pertenezca al maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. No fue una apariencia, no fue un engaño. Dios vino en verdad en Jesucristo. Y nos ha dado inteligencia para conocer al que es el verdadero. Cuando hablo así de inteligencia, no es que seamos todos muy brillantes o tan inteligentes como tal, sino es esa inteligencia con que poder discernir
la verdad de la mentira, de ver dónde está Dios, de reconocer a Jesús. Eso es un don divino. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y creer en Él es un don divino. Y nosotros, dice, pertenecemos o permanecemos en Él, que es verdadero, y con su Hijo Jesucristo. Y ojo, dice, Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Está hablando de Jesús. Es de los pocos pasajes que realmente se debe entender, donde dice que Jesús en verdad es el Dios verdadero. Como dice el credo niceno, Dios verdadero de Dios verdadero. Y es la vida eterna para nosotros. Aparte de Jesús no hay vida eterna. Aparte de Jesús no hay perdón. Y por eso nosotros los pecadores, nosotros los que hemos fallado, nosotros que estamos enfermos por esa infección que se llama el pecado, necesitamos a Jesús. Y gracias a Dios que ha venido para rescatarnos, para ayudarnos, para sanarnos y para protegernos. Y por eso el apóstol termina la carta diciendo, hijitos míos, qué cariñoso, ¿no? Cuídense de los ídolos. No sabemos precisamente de cuáles ídolos estaba hablando, pero cualquier cosa que nos distraiga del amor de Dios y de la voluntad de Dios para nosotros es un ídolo y hemos de cuidarnos de él. Vamos a terminar el estudio hoy con el Padre Nuestro y una bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Y espero que podamos vernos el domingo en la misa a las 11 de la mañana. Los que están lejos o tienen que todavía cuidarse en casa, también estaremos a las 11 de la mañana el domingo por Facebook y YouTube con un oficio dominical. El próximo jueves vamos a leer la segunda carta de San Juan y continuar así nuestra serie sobre las cartas joánicas. Muchas gracias.